El aroma a cedro viejo y cera pulida me quemaba la garganta. La sala principal de la mansión de los Soto, donde Consuelo ejercía su dominio como si fuera un trono papal, siempre estaba fría, incluso en pleno verano. Era una frialdad calculada, diseñada para recordarte que tú eras la intrusa, la carne de cañón, que con suerte engendraría los herederos y luego se evaporaría silenciosamente. Estábamos en el punto de inflexión. El aire vibraba, denso y cargado, como justo antes de una tormenta eléctrica. Consuelo, mi suegra, se había inclinado sobre la mesa de caoba maciza, su rostro, habitualmente una máscara inmaculada de desinterés social, contorsionado por una furia que no se molestaba en disimular. Su manicura perfecta, de un rojo escarlata insultante, tamborileaba sobre una pila de documentos legales que para ella representaban mi expulsión, mi aniquilación total. «Escúchame bien, Elena». Su voz no era un grito histérico, sino un latigazo controlado y metálico. Luis y yo hemos tomado una decisión que debimos haber tomado hace mucho tiempo antes de que contaminaras esta casa con tu mediocridad y tus orígenes lamentables. Mis manos, apretadas en mi regazo, estaban empapadas de sudor frío. Me esforcé por mantener mi rostro en blanco, la expresión de sumisión resignada que había perfeccionado durante los últimos 18 meses. «¿Qué decisión, Consuelo?», pregunté, mi voz un hilo apenas audible. Quería que creyera que estaba rota, que el miedo había desmantelado mi columna vertebral. Luis, mi esposo, el hombre por el que había sacrificado mi hogar, mi futuro, mis padres y 297.000 euros, estaba sentado a su derecha. Lo miré. Su mirada no se encontraba con la mía. Estaba fija en el borde del tapete persa. Su mandíbula, habitualmente flácida, estaba tensa, no por coraje, sino por el terror que le infundía su madre, el terror de decepcionarla. Era patético, y por un momento, el odio me hizo olvidar el miedo. La custodia. Consuelo pronunció la palabra con una deliciosa lentitud, como si saboreara cada sílaba de mi dolor. Te haremos responsable de tu parte del problema, por supuesto. El divorcio es inminente, pero los niños, mis nietos, ellos no van a ser criados por alguien tan desestructurada, tan inestable, tan... tú. Se levantó abruptamente, haciendo que la silla de terciopelo crujiera en protesta. Caminó hacia la ventana, miró el jardín perfectamente podado y luego se giró, apuntándome con un dedo tembloroso y adornado con un diamante. «Mis hijos se quedan conmigo. Tú no eres apta», gritó. Esta vez sí fue un grito, resonando contra los altos techos, cargado de una autoridad que nunca dudó de sí misma. «El psicólogo infantil ya tiene nuestro informe. Tu historial de ansiedad, tu falta de bienes, tu incapacidad para integrarte en la alta sociedad, todo se sumará. Te irás con lo puesto, Elena, y si te atreves a pelear, te enterraré. No solo financieramente. Te enterraré en el fango y haré que la gente olvide que alguna vez exististe». Sentí un pinchazo agudo, pero no de dolor, sino de satisfacción helada. Había llegado al fondo. Había obtenido la confirmación que necesitaba. El desprecio era absoluto y la intención genocida. Me levanté despacio, permitiendo que mi labio inferior temblara ligeramente, interpretando el papel de la víctima conmocionada. Luis finalmente levantó la vista y en sus ojos vi una mezcla repugnante de culpa y alivio. Alivio porque la pesada carga de mí sería transferida a su madre. «¿Y tú, Luis?», pregunté. Mi voz era apenas un susurro, pero la pregunta rompió el silencio como un cristal. Luis carraspeó. Se acomodó el collo de su camisa de seda, el sudor perlaba su frente. «Elena, por favor, entiende a mi madre. Ella solo quiere lo mejor para la familia. Estás nerviosa. Necesitas un descanso. Nosotros te daremos una ayuda modesta para empezar de nuevo. Pero sí, la custodia. Consuelo tiene razón. Esto es lo mejor». En ese momento, la máscara se rompió por una fracción de segundo y Consuelo sonrió. Una sonrisa de tiburón,
de victoria asegurada. Pero ella no vio lo que yo vi. Yo no vi mi derrota, vi el final de mi actuación. Justo en ese instante, sentí vibrar el teléfono que Consuelo me había forzado a dejar sobre la mesa de café como prueba de que no grababa la conversación. En la pantalla, discretamente, brilló una notificación, un mensaje de mi abogada. El juez lo está leyendo, ahora. Mientras Consuelo seguía vociferando sobre mi ineptitud moral, ella no tenía idea de que el verdadero juicio no estaba siendo dictado en esa sala fría, sino en un despacho judicial donde mis 7.000 palabras de evidencia estaban siendo absorbidas por el sistema legal. Ella solo veía a una mujer rota, yo era una bomba de relojería perfectamente calibrada. Para entender la magnitud del huracán, deben entender la fuerza del sacrificio que me obligó a entrar en ese infierno. Conocí a Luis a los 25 años. Yo venía de una familia de clase media trabajadora, la primera en la universidad, con una carrera prometedora en diseño gráfico. Luis era el hijo único de la familia Soto, dueños de una importante cadena de hoteles boutique. Él era encantador, sí, pero con esa fragilidad de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Creí que mi amor lo haría fuerte. ¡Qué ingenua! Nuestra relación siempre estuvo bajo la lupa glacial de Consuelo. Ella me toleraba como se tolera una alergia leve, un mal necesario para que Luis, su niño mimado de 28 años, finalmente sentara cabeza. El verdadero punto de inflexión llegó 2 años después, cuando ya estábamos casados y esperaba a nuestro primer hijo. Luis no solo jugaba a lo grande. Había dilapidado la liquidez de su cuenta personal y, peor aún, había desviado fondos de una cuenta corporativa de bajo perfil para cubrir una pérdida catastrófica en un casino de Montenegro. Una noche, Luis llegó a casa, pálido, temblando. No era el Luis engreído que yo conocía. Era un niño asustado. «Elena, estoy acabado. Si Consuelo se entera, me deshereda. Iré a la cárcel. Necesito mucho dinero, y lo necesito ahora». La cifra que murmuró me congeló la sangre. 297.000 euros. 297.000 euros. Era una fortuna para mí. Era, específicamente, el valor de la casa que mis padres me habían dejado al morir. Era mi herencia, mi red de seguridad, el único ancla tangible que me quedaba de mi vida anterior. Recuerdo la conversación con mi tío, el albacea. Él me suplicó que no lo hiciera. «Elena, ese dinero es tu futuro. Luis no va a cambiar. Consuelo debería pagar los errores de su hijo». Pero Luis estaba arrodillado, lloraba, me besaba las manos, juraba que me lo devolvería con intereses, que esta era la última vez, que si lo hacía, Consuelo vería mi valor, que finalmente me aceptarían. La necesidad de proteger a mi futuro hijo, la ilusión de que estaba salvando a mi familia, me cegó. Vendí la casa. Los 297.000 euros fueron transferidos directamente a una cuenta offshore para cubrir la deuda de Luis. El día que lo hice, sentí que mi alma se desprendía de mi cuerpo. Consuelo, por supuesto, se enteró del pago de Luis. Luis, aliviado, fue corriendo a contarle cómo Elena había salvado el honor de la familia. Y por un breve, falso momento, Consuelo me abrazó. No fue un abrazo cálido, sino un apretón de codos rígido y perfumado a jazmín caro. ¡Qué nobleza, Elena! Sabía que tenías potencial. Ahora sí formas parte de la familia. Esa aceptación fue el precio que pagué por entrar en la jaula de oro. Creí que al sacrificar mi capital, había comprado mi paz. Me equivoqué. El sacrificio no compró respeto, solo compró mi servidumbre. Me convertí en una invitada permanente en mi propia vida. Nuestra vida se trasladó a la mansión de los Soto, bajo el pretexto de que la seguridad y el prestigio eran mejores para los niños. Pero la verdad era que Consuelo quería tenernos bajo su pulgar, y yo, sin casa propia, no tenía dónde ir.
El sistema de humillación comenzó inmediatamente después del nacimiento de nuestro segundo hijo. Era sutil al principio, luego descarado. Si yo cocinaba algo, Consuelo se aseguraba de pedirle a la cocinera que preparara el plato correcto para Luis. Si elegía la ropa de los niños, Consuelo la desechaba en público, diciendo que mis gustos eran demasiado provincianos. Cada conversación se convertía en un interrogatorio sobre mi linaje humilde y mi incapacidad para igualar el pedigrí de la familia Soto. Luis es un hombre sensible, Elena. Necesita una mujer que le dé estabilidad emocional, no una mujer que esté siempre tan a la defensiva sobre su pasado, me decía, mientras me veía llorar a solas en el baño. El peor golpe fue darme cuenta de que mi sacrificio financiero había sido usado como un arma en mi contra. Cuando le pregunté a Luis sobre devolver el dinero, su respuesta siempre era evasiva. Mamá se está encargando de nuestras finanzas. Pronto, querida. Pero un día, Consuelo me lo dejó claro durante una cena privada. Esa casa era un favor, Elena. Luis te dio la oportunidad de ascender socialmente. ¿Crees que tu pequeña herencia de clase media iguala el valor de un Soto? Ese dinero fue una inversión en tu matrimonio, un préstamo sin garantía. Y mira qué poco rendimiento has dado. En ese momento comprendí que no solo había perdido mi casa, sino mi dignidad. Yo era la intrusa, la sirvienta de vientre, y mi único valor había sido el efectivo que tapó los agujeros de su hijo. Mi propósito se convirtió en recuperar no solo el dinero, sino mi vida. Pero para hacerlo, tenía que infiltrarme aún más. Tenía que fingir ser la esposa sumisa y la nuera desesperada por agradar. Me convertí en una observadora silenciosa en mi propia prisión. El rencor era mi motor y la injusticia mi plan de ataque. Durante 3 años me convertí en una sombra disciplinada. Asistía a los eventos de caridad, vestía la ropa que Consuelo aprobaba, sonreía en las fotos. El precio de esta actuación era un agotamiento constante, pero debajo de la superficie, mi alma se estaba endureciendo, preparándose para la guerra. La traición de Luis no fue un evento singular, sino la gota que colmó un océano de decepción. No fue el coqueteo superficial, sino su complicidad activa con Consuelo para desmantelar mi vida. La señal llegó en una fría mañana de invierno. Me desperté y Luis no estaba en la cama. Esto era habitual. Se levantaba temprano para ir a la sede de la empresa familiar, aunque en realidad pasaba la mañana jugando a golf y haciendo llamadas triviales. Sin embargo, esta mañana encontré su teléfono móvil personal bajo la almohada. Tenía un segundo teléfono, un teléfono de negocios que nunca usaba, pero este era el que yo no debía tocar. Mi corazón latía con una mezcla nauseabunda de temor y justificación. Lo desbloqueé. Su contraseña era ridículamente simple, el nombre de su perro de la infancia. No encontré mensajes de amoríos explícitos, lo cual me sorprendió. Encontré algo mucho peor. Encontré la traición financiera definitiva. Había una cadena de correos electrónicos con Consuelo, datados de hacía 6 meses, justo después de la discusión sobre la custodia de los niños. Luisa Consuelo, 2317. Mamá, ¿estás segura de que el acuerdo prenupcial modificado es legal sin su firma? Consuelo a Luis, 0705. Cállate y no te preocupes. Conozco a los abogados. Lo haremos ver como si ella lo hubiera firmado bajo coerción emocional, pero será solo una maniobra. Lo importante es que ella crea que no tiene derechos, y una vez que la echemos, el dinero que usó para salvarnos lo recuperaremos como compensación por el daño moral que nos causó su divorcio. Leí la frase 3 veces. El dinero que usó para salvarnos lo recuperaremos. No solo me habían despojado de mi herencia, sino que ahora planeaban usar el divorcio para declarar ese préstamo como un regalo, o peor aún, para exigir una compensación por el trauma de un divorcio que ellos mismos estaban orquestando. Querían no solo dejarme sin nada,
sino endeudarme aún más y asegurarse de que nunca pudiera reclamar los 297.000 euros. La náusea me invadió con tal fuerza que tuve que correr al baño. No era solo la avaricia, era la crueldad metódica. Eran mis captores planeando mi entierro financiero mientras yo seguía sirviendo el café de la mañana. Pero la traición de Luis me dio un regalo, la motivación para profundizar. Encontré más correos. Muchos se referían a las cuentas espejo y a un tal proyecto Pavo Real en Panamá. Las comunicaciones eran cifradas, pero mencionaban cifras mucho más grandes que las de mis 297.000 euros. Hablaban de evasión fiscal y de movimiento de activos para evitar la auditoría del Estado. Consuelo Soto era una mujer obsesionada con el control, y ese control se extendía hasta el último céntimo. Luis era su peón, el que firmaba los documentos triviales mientras ella movía los hilos. Me di cuenta de que mi humilde drama matrimonial era un microscópico subproducto de un esquema financiero mucho mayor. Los 297.000 euros eran una miseria comparados con lo que Consuelo estaba escondiendo. Aquí estaba la vulnerabilidad fatal. Consuelo podía tolerar el escándalo social, pero no podía tolerar la investigación financiera. Su fachada de respetabilidad era su única armadura. Si yo atacaba su honor, ella me respondería con veneno. Si atacaba sus finanzas ilegales, ella iría a la cárcel. Ese día dejé de ser una víctima y me convertí en una estratega de guerra. El miedo se transformó en adrenalina fría. Sabía exactamente qué necesitaba. Un abogado que entendiera que esto no era un divorcio, sino una operación de inteligencia. Llamé a Mariana, una vieja compañera de universidad que se había especializado en litigios corporativos de alto riesgo. Le dije solo una cosa: Mariana, necesito que me saques a mí y a mis hijos de aquí. Estoy en una casa de seguridad y tengo la llave de la caja fuerte de mis captores. La fase de planificación duró 8 meses extenuantes. 8 meses de vivir una doble vida con una precisión quirúrgica. Tuve que fingir mi rendición. Mi nueva misión era ser tan pasiva, tan fácil de manejar, que Consuelo bajara completamente la guardia. Mi rutina se hizo perfecta. Me levantaba antes que nadie, preparaba el desayuno favorito de Luis, me encargaba de las agendas de los niños y dedicaba la tarde a actividades de caridad que Consuelo vigilaba de cerca. Me vestía de tonos neutros, hablaba con suavidad y asentía a cada una de sus órdenes. Si me criticaba en público, mis ojos se llenaban de lágrimas, y Consuelo sonreía con satisfacción. Ella pensaba que me había roto. El trabajo de recopilación de pruebas era el más peligroso. La mansión Soto estaba vigilada por sistemas de seguridad, pero Consuelo, en su arrogancia, subestimó mi desesperación y mi inteligencia. Ella creía que su personal, fiel a su dinero, nunca hablaría. Se equivocó. Mi punto de acceso principal era la oficina de Luis, una habitación que Consuelo supervisaba, pero en la que Luis pasaba poco tiempo. Mi coartada, la limpieza. Me gané la confianza de la empleada de limpieza principal, una mujer mayor y sabia llamada Carmen, contándole la verdad, poco a poco. Le mostré las capturas de pantalla de los correos que probaban que Consuelo planeaba despedirla sin indemnización tan pronto como vendieran la compañía. Carmen se convirtió en mi aliada silenciosa. Durante los fines de semana, mientras Consuelo y Luis salían a sus eventos sociales, Carmen me permitía una ventana de 2 horas en la oficina. Utilicé un escáner portátil de alta velocidad y una microcámara. No buscaba documentos de amor, buscaba la verdad fría y dura del dinero. Encontré registros de transferencias sospechosas al Proyecto Pavo Real. Consuelo había creado una red compleja de empresas fantasma en paraísos fiscales. La cifra total que logré rastrear y documentar superaba los 12 millones de euros evadidos de impuestos en los últimos 5 años.
Cada noche, después de acostar a mis hijos y fingir dormir, me levantaba. Me dirigía al sótano, donde había un pequeño cuarto de servicio sin cámaras, y trabajaba en un ordenador portátil encriptado, comunicándome con Mariana. Mariana, mi abogada, era brillante. Ella entendió que la clave no era el divorcio, sino la evidencia corporativa. Elena, tu caso de divorcio es débil si solo tienes humillación emocional. Su caso de custodia es fuerte si solo eres tú la que perdió la casa. Pero si presentamos la prueba de que el dinero que salvaste a Luis fue usado para financiar actividades ilegales que ponen en riesgo el patrimonio familiar y, por ende, el bienestar de los niños, el panorama cambia por completo. Necesitábamos una prueba irrefutable de la manipulación. La obtuve 3 semanas antes del día que Consuelo eligió para el ajuste de cuentas final, la reunión explosiva de la fase 1. Luis, borracho y sintiéndose culpable, había dejado un pequeño dictáfono digital sobre su mesa de noche. Lo recogí, pensando que era un juguete olvidado de uno de los niños. Al encenderlo, encontré una grabación de la semana anterior. Era una conversación entre Consuelo y Luis. Consuelo, voz autoritaria. ¿Has preparado los papeles de la mudanza de Elena? Quiero que la eches la próxima semana. Ya no la necesito. Y asegúrate de que entienda que si abre la boca sobre esos 297.000 euros, diré que fue un pago por servicios domésticos y que tiene problemas mentales. Luis, voz arrastrada. Sí, mamá, pero ¿los niños? Consuelo. Los niños son Soto. Ella es desechable. Y no te preocupes, el abogado está listo para usar el informe psicológico. La declararemos no apta. Será un trámite. Ella está demasiado asustada para pelear. ¿Quién va a creer a una mujer sin recursos contra nosotros? Escuchar a Consuelo y a mi marido diseccionar mi vida con tanta frialdad como si fuera un insecto fue el último clavo en el ataúd de mi pasado. Guardé el audio, lo copié y se lo envié a Mariana con el título La prueba definitiva, coerción y calumnia. La estrategia estaba lista. El plan era simple: permitir que Consuelo se humillara por última vez, grabarla en su máxima arrogancia y luego, antes de que pudiera actuar, golpear con la evidencia corporativa. La mañana de la confrontación, la escena inicial, había sido planeada por Consuelo como mi ejecución formal. Yo, sin embargo, la había convertido en mi escenario de debut. El día anterior, Mariana había presentado el caso. El juez ya estaba revisando no solo la petición de divorcio, sino también la solicitud de auditoría forense de la empresa Soto y la orden de protección por abuso emocional y financiero. Todo esto, por supuesto, bajo un sello de confidencialidad estricto. Volvamos a la sala fría. Consuelo había gritado que yo no era apta. Luis había confirmado su traición silenciosa. El aire olía a pólvora. Cuando Consuelo, satisfecha con su monólogo, se sentó de nuevo, me miró con desdén. Así que, Elena, entendiste el mensaje, ¿verdad? Recoge tus cosas. Te doy 24 horas. Los niños se quedan. Yo seguía de pie. Levanté la cabeza lentamente. La máscara de la víctima rota se desprendió. Mis ojos, que por meses habían fingido miedo, ahora reflejaban una calma acerada y profunda. Consuelo se detuvo, su ceja enarcada en confusión. No entendía el mensaje, Consuelo. Mi voz era clara, firme, sin el menor rastro de debilidad. Entendí el patrón. Luis frunció el ceño. Elena, no hagas esto más difícil. ¿Hacerlo más difícil? ¿Difícil es que me quites a mis hijos y me dejes en la calle después de haber pagado tus deudas de juego? No, Luis. Difícil fue vender la única casa que mis padres me dejaron para salvarte del ridículo y de la cárcel. Consuelo se rió, una risa seca, burlona. ¡Ah! Volvemos al tema de la casita. ¿De verdad crees que 297.000 euros te dan derecho a la cadena de hoteles Soto? ¡Qué ingenua! Te dije que ese dinero era una inversión en tu fracaso. Me acerqué a la mesa, empujando suavemente la pila de documentos que ella había usado para amenazarme.
Hablemos de inversiones, Consuelo, de las verdaderas. Saqué de mi bolso un pequeño sobre manila. Estaba sellado. Lo deslicé por la mesa, deteniéndolo justo frente a ella. Este sobre contiene una copia de seguridad de todos los archivos que mi abogada presentó esta mañana ante el juez de familia, y más importante, ante la Fiscalía Anticorrupción. Consuelo dejó de reír. Su rostro se puso blanco, la sangre drenando de sus labios escarlata. ¿Qué estás haciendo, intrusa? ¿Estás amenazándome? No la amenazo, Consuelo, la informo, dije, sintiendo una oleada de poder que nunca antes había conocido. Dentro hay copias de las transferencias a Panamá, los balances del proyecto Pavo Real, los correos electrónicos donde Luis y usted discutían cómo evadir el pago de millones de impuestos, y la planificación metódica para declarar mi préstamo de 297.000 euros como una compensación para usted. Y la grabación, sí, la grabación donde usted planea usar informes psicológicos falsos para declararme no apta para ser madre. El silencio fue tan denso que parecía físico. Luis se levantó de su asiento, tambaleándose. Elena, eso es falso. Estás loca. No, Luis, estoy documentada. Lo miré a los ojos por primera vez en años. No había amor, solo un vacío triste y desinteresado. Tú eres un cobarde. Ella es una criminal. Consuelo recuperó el aliento, intentando retomar su autoridad. Cogió el sobre con manos temblorosas, como si quemara. No tienes nada. Mi abogado se encargará de esto. Tú eres nadie. Usted me hizo nadie, Consuelo. Y fue el error más grande de su vida. Un nadie es invisible. Un nadie no levanta sospechas. Mientras usted se regodeaba en humillar a la provinciana sin casa, yo estaba desmantelando su imperio ladrillo a ladrillo. Ella abrió el sobre. Sus ojos recorrieron las copias impresas. Vio su propia letra en las notas marginales, las cifras en las cuentas. El miedo real la golpeó. Un miedo que no era social, sino existencial. Esto es difamación. Luis, llámale a seguridad. Sáquenla de aquí. Luis estaba paralizado, mirando a su madre. El miedo a Consuelo era su religión, pero el miedo a la cárcel era un terror nuevo. En ese momento, mi teléfono, el que estaba sobre la mesa, vibró de nuevo. Consuelo y Luis lo miraron. Yo lo levanté con calma. Mariana me informa que el juzgado de familia ha concedido una orden de protección inmediata para mis hijos y para mí. La orden es por riesgo de manipulación y coerción. Hice una pausa, saboreando el momento. Usted y Luis tienen prohibido acercarse a 100 metros de mí o de los niños. El oficial de policía que acompaña a Mariana está entrando por la puerta principal ahora mismo. Él se asegurará de que cumpla la orden. La cara de Consuelo se descompuso. La mujer que 5 minutos antes me había gritado que no era apta, ahora lucía como una estatua de sal a punto de colapsar. «¡Tú no puedes hacerme esto! ¡Yo soy Consuelo Soto!», gritó, aferrándose desesperadamente a su nombre. «Ahora mismo, Consuelo, usted es la potencial acusada en una investigación de fraude fiscal y blanqueo de capitales», dije mientras escuchábamos el firme sonido de unas botas acercándose a la sala. «Y yo soy la madre que se va a casa con sus hijos, la casa que usted me obligó a dejar». Luis intentó acercarse a mí, pero el miedo en sus ojos era palpable. «Elena, por favor, podemos arreglarlo». «Ya está arreglado, Luis. El precio de tu cobardía ha sido pagado». Me di la vuelta, y mientras Consuelo se hundía en su silla, sin poder creer que la humilde mujer que había pisoteado se había convertido en su verdugo, caminé hacia la puerta y hacia la luz que venía del vestíbulo, donde Mariana y el oficial de policía me esperaban. Lo que siguió a mi salida de la mansión Soto fue un torbellino legal y mediático de una intensidad brutal, todo manejado por Mariana con una frialdad impresionante. El factor sorpresa fue mi mayor arma. Consuelo y Luis, acostumbrados a comprar el silencio y la lealtad, no concibieron que yo pudiera actuar con tal precisión quirúrgica. El proceso de custodia. El juicio de custodia se celebró de urgencia, dadas las circunstancias y la orden de protección. Consuelo intentó desesperadamente utilizar el informe psicológico que mencionaba mi ansiedad y mi inestabilidad económica.
En la sala del tribunal, Consuelo apareció con un traje Chanel, intentando irradiar la respetabilidad que se le resbalaba como agua. Yo vestía un simple traje gris, pero mi postura era la de alguien que ya había ganado. Cuando el abogado de Consuelo y Luis presentó el argumento sobre mi ineptitud, citando mi falta de patrimonio estable, olvidando mencionar que Luis había dilapidado mi único bien, Mariana intervino. Con el debido respeto a su señoría, la supuesta ineptitud de mi clienta es un subterfugio. Presentamos la grabación y las transcripciones donde la señora Consuelo Soto y el señor Luis Soto planean activamente la difamación y la fabricación de la ineptitud de mi clienta para garantizar la custodia total, así como la evidencia de que este plan es un subconjunto de una red de fraude financiero mucho mayor. El juez, un hombre severo y canoso, se quitó las gafas y miró a Consuelo. El momento que me perseguiría en mis sueños fue cuando Consuelo, incapaz de contener su furia al ver su plan expuesto ante la autoridad, se levantó en la sala. «Es mentira. Ella es una advenediza, es una víbora comiendo de la caridad. Mis nietos no pueden ser criados por alguien que viene del fango». El juez golpeó el mazo con fuerza, pero en medio del caos, Consuelo me señaló con el mismo dedo engarzado en diamantes que me había señalado en la sala de su casa. «Tú no eres apta, tú deberías estar en la calle». El juez no solo la amonestó severamente, sino que su arrebato, grabado en acta, fue la prueba final de la atmósfera tóxica e inestable en la que los niños vivían. Mi calma contrastaba con su violencia. El veredicto de familia. El veredicto fue rápido e inequívoco. Custodia total para mí. El juez dictaminó que la conducta de Consuelo y la pasividad cómplice de Luis constituían un entorno emocionalmente peligroso y manipulador. La orden de alejamiento se mantuvo indefinidamente. La razón esgrimida por el juez fue cristalina. La madre, Elena, ha demostrado una estabilidad emocional y una capacidad de sacrificio superiores, además de una conducta impecable ante la coerción. El intento de declarar a la madre como no apta, basado en pruebas obtenidas mediante engaño y manipulación financiera, es reprobable. Los niños se quedan con la señora Elena. El padre tendrá visitas supervisadas por el momento, y la abuela, Consuelo, no tendrá ningún contacto hasta nueva orden. Las consecuencias financieras. Esto fue lo más dulce. Mariana no solo peleó por la restitución de los 297.000 euros, sino que usó la evidencia corporativa para argumentar la extorsión y el daño moral. Como parte del acuerdo civil, mientras la Fiscalía seguía investigando a Consuelo, se forzó la liquidación de ciertos activos de la empresa para cubrir 1. Restitución del principal, los 297.000 euros. 2. Daños y perjuicios morales, una suma considerable por el abuso sistémico. 3. Manutención, una pensión de alimentos indexada al alto nivel de vida de los Soto, lo que obligó a Luis a depender de mí para acceder a sus propios hijos. 4. Costos legales, cubiertos íntegramente por los Soto. En total, recuperé mi dinero con creces y logré una independencia financiera que Consuelo nunca creyó posible. Las consecuencias para los Soto fueron devastadoras. La investigación de la Fiscalía forzó una auditoría externa completa de la cadena de hoteles. El proyecto Pavo Real fue desmantelado. Consuelo tuvo que pagar multas millonarias para evitar la cárcel inmediata, y su reputación, su bien más preciado, fue destruida. Luis, desheredado por su madre por su incompetencia y por mí por su traición, se quedó flotando a la deriva. Un hombre sin columna vertebral ni dinero propio. Tuvo que vender su coche de lujo y mudarse a un pequeño apartamento pagado con la pensión que yo administraba para los niños. Al final, Consuelo perdió todo lo que valoraba: su control, su dinero fácil y, lo más importante, el acceso a sus nietos. El día que firmé los últimos papeles del divorcio, no sentí euforia. Sentí una paz profunda y silenciosa. Habían pasado 2 años desde que salí de la mansión. Mis hijos y yo estábamos en una casa luminosa, sin el olor a cedro viejo y la frialdad del mármol.
La lección más importante que aprendí fue sobre el costo del silencio y el verdadero valor de la documentación. Cuando vivía bajo el techo de Consuelo, mi vida era un ciclo de ansiedad y desesperación. Yo era la protagonista de un drama cruel donde mi voz no tenía peso. La familia Soto operaba bajo la ley del más fuerte y del más rico, y creían que las palabras de una mujer humilde eran desechables. Pero aprendí que en el sistema legal las emociones son secundarias. Lo que realmente cuenta son los hechos, las fechas, los recibos, las grabaciones. Mi sacrificio, la pérdida de mi casa, se convirtió irónicamente en mi salvación, porque ese sacrificio, ese acto de amor ingenuo, me dio la justificación para infiltrarme y encontrar las pruebas que Consuelo nunca pensó que existirían. Recuerdo la última vez que vi a Luis. Fue durante una entrega de los niños en el centro de mediación. Estaba demacrado. El brillo de su arrogancia había desaparecido, reemplazado por la amargura. «Arruinaste a mi familia, Elena», me dijo con un tono bajo de resentimiento. Lo miré sin ira. «No, Luis. Tú y tu madre arruinaron a mi familia cuando decidieron que mi amor y mi dinero eran solo herramientas para su conveniencia. Yo solo les mostré las consecuencias de sus propias decisiones. La familia que realmente te importaba nunca fui yo, sino tu madre y su dinero, y por eso perdiste ambas». La verdadera libertad no llegó con el cheque de restitución, aunque me permitió construir un futuro seguro. La libertad llegó cuando dejé de sentirme culpable por mi rabia y mi estrategia. El camino del empoderamiento a través de la justicia legal es lento, metódico y agotador, pero es el único camino que desarma a los tiranos que se esconden detrás de su estatus. Consuelo dependía de la humillación pública y el chantaje emocional para mantenerme a raya. Cuando presenté hechos fríos a un juez, sus herramientas se volvieron inútiles. A mis hijos les enseño todos los días que el respeto no se exige, sino que se demuestra con acciones y límites, y que la verdad, incluso si es dura y si requiere un sacrificio monumental para ser revelada, es siempre la única llave real para salir de cualquier prisión. Miré a mis hijos jugar en el patio, su risa resonando libremente. Yo era la mujer que había vendido su hogar para salvar a un hombre que no lo merecía. Pero al final, vendí mi pasado para comprar mi futuro, y en ese futuro yo era apta, yo era la dueña de mi historia, y mis hijos se quedaron conmigo.